Sí, por favor, empezamos. Okay. Buenas tardes con todos. Soy residente del primer año del Hospital Rebagliati. El tema que vamos a dar a continuación es la evaluación anatómica y conceptos generales de la patología tendinosa. Como objetivos principales tenemos el reconocer la anatomía normal y la histología de los tendones y las patologías que son más frecuentes en los tendones, así como los métodos de imágenes más usados para poder reconocerlos. Entonces, dentro de las consideraciones anatómicas, tenemos que reconocer que dentro de la sexta o séptima semana, el embrión ya puede mostrar los tendones. A través del mesénquima, se van a hacer las divisiones tanto de músculos, tendones, vainas sinoviales, entre otras estructuras, que se van a dividir inicialmente en los miembros superiores y luego en los miembros inferiores, así también inicialmente en los miembros extensores y luego en los miembros flexores. Por otro lado, cabe mencionar que en el nacimiento los tendones contienen 200.000 células por milímetro cúbico. A los 5 años, estas células van disminuyendo progresivamente y a los 20 años incluso llega a ser la cuarta parte en los tendones. Por otro lado, hay un crecimiento de los tendones, pero no a nivel de crecimiento celular, sino por una vacuolización del tendón. Esto da con el tiempo cambios degenerativos que son normales y que pueden ser disminuidos en cierta forma también con la actividad física. Entonces, los tendones van a ser conformados por unas estructuras que van a agruparse desde la triple hélice del colágeno, que en su mayor parte va a estar formado por el colágeno tipo 1, con moléculas de agua y elastina. Estos a su vez van a formar las microfibrillas, las fibrillas, las fibras de colágeno, los fascículos primarios, secundarios, terciarios y finalmente los fascículos fibrosos cuaternarios. Todos ellos van a confluir, van a envolverse en vainas unidos a través del endotendón, el peritendón y el paratendón, como vamos a ver en las siguientes imágenes, para formar los tendones. Entonces, esta es una vista histológica. Tenemos los tenocitos, inicialmente. Tenemos al endotendón, que ya lleva el flujo sanguíneo, también lleva inervación. Y tenemos el epitendón. Esta es otra muestra de histología del tendón, donde tenemos que el epitendón, que es la que va acá a cubrir las miofibrillas, junto con el paratendón, la parte externa, van a formar el peritendón y van a envolver a estos fascículos. Otra forma de observarlo es la distribución que tienen los fascículos primarios, secundarios y los terciarios, y estos van a ser cubiertos por el endotendón y a su vez por el epitendón, que van a conformar ya el paratendón, ¿no? Entonces, estas estructuras son importantes de reconocerlas porque van a determinar algunas patologías que se van a formar. Dentro de los tendones también los clasifican de acuerdo a los tipos. Podemos clasificarlos de acuerdo a la anatomía que hemos mencionado, como el tendón tipo 1, que es el que está relacionado con el peritendón, como habíamos visto en las imágenes anteriores, y estos tendones tienen un trayecto recto, muy similar, por ejemplo, al tendón de Aquiles. Por otro lado, tenemos al tendón tipo 2. El tendón tipo 2 va a estar rodeado de una vaina sinovial. En esta imagen se ve una vaina sinovial, pero con un proceso inflamatorio, ¿no? O sea, esto ya es patológico, pero el objetivo es que se visualice la vaina sinovial que está cubriendo el tendón. Asimismo,
Esta es otra imagen de los tendones, donde está del tendón flexores de los dedos, donde vemos acá unas poleas y hueso que va a permitir el movimiento del tendón, ¿no? Entonces, esto para reconocer los tipos. Dentro de los métodos diagnóstico más usados tenemos a la ecografía, la resonancia e incluso la radiología. En la ecografía vamos a verlo de forma lineal, cuando es en un corte longitudinal, y vamos a verlo cuando trazamos un corte horizontal, o transversal, perdón, lo vemos también de los microfilamentos unidos de forma ordenada, ¿no? Y claramente pues se ve la cubierta del tendón que observamos acá. Sin embargo, hay algo que mencionar en la ecografía, y es muy frecuente que se presente un artefacto que se llama la anisotropía. La anisotropía ocurre cuando usamos, por ejemplo, un Doppler, no, sino el convexo, y o también cuando las fibras del colágeno no van en una sola dirección, sino que por la propia anatomía van en diferentes trayectos y forman estas zonas más hipoecogénicas que podrían simular algún tipo de lesión. Sin embargo, este es un artefacto que es parte de estructura normal, que es lo que denominamos anisotropía. Por otro lado, otro de los métodos diagnósticos muy usados para los tendones y ligamentos en general es el uso de la resonancia. Algo que mencionar para el uso de la resonancia es que también se puede observarse un artefacto, en realidad ya no se visualiza mucho, que es el artefacto del ángulo mágico. Lo que señalaban en este artefacto está en relación con el ángulo que forma el colágeno con el campo magnético, ¿no? Hay un ángulo entre los 20 a 55 grados. Cuando este ángulo está cercano a los 55 puede formar este tipo de imágenes que podrían simular una lesión. Sin embargo, no es una lesión, sino también es un artefacto por la incidencia de la imagen con el órgano que estamos estudiando, ¿no? Me comentan que no es usual, antes sí se presentaba, pero quería mencionarlo. Dentro de las patologías frecuentes que vamos a ver en el tendón, una es la inestabilidad del tendón. La inestabilidad del tendón va a ser por causas congénitas o causas estructurales o causas traumáticas. Por ejemplo, esto es un tendón, según la imagen que vimos anteriormente, el tendón tipo 2, y por ejemplo acá este es un tendón que está estabilizado, pero podemos ver alteraciones en el surco del óseo plano, y hace que el tendón pueda girar hacia uno u otro lado. También hay alteraciones del retináculo cuando es muy laxo. Eso hace que el tendón pueda salir hacia cualquiera de los lados, provocando cierta inestabilidad. Las causas generalmente podrían ser congénitas. Por otro lado, hay otra clasificación de la inestabilidad del tendón, que es por el grado de inestabilidad. Por ejemplo, acá vemos una subluxación intermitente. Regresa y sale el tendón de su posición, sea por el piso o sea por esa laxitud. Acá, por ejemplo, ya es una subluxación permanente, no retorna el tendón por cualquiera de los dos motivos, traumática, congénita o del piso, y una tercera donde ya sale del anillo y es la dislocación. Entonces, esta es otra clasificación, y tenemos una tercera en la que los tendones, ya de los tendones que están revestidos por una vaina sinovial, por ejemplo, ya esto está estable, pero, por ejemplo, acá vemos una tenosinovial a causa de una inflamación del tendón reactiva que puede provocar esta cierta inestabilidad, y acá ya cuando podría ser un evento traumático que es causa un desgarro y también produce cierta inestabilidad en el tendón. Algo que mencionar es que la inestabilidad del tendón
se puede ver tanto por ecografía como por resonancia. Sin embargo, la ecografía nos permite imágenes dinámicas. Nos puede ver, nos permite ver lesiones que son, que pueden regresar, por ejemplo, una subluxación intermitente donde regresa el tendón y vuelve a salir, es mejor vista por una ecografía, obviamente, que una resonancia. Sin embargo, hay lesiones que son debajo del hueso y eso no los va a poder ver la ecografía, ¿no? Sino la resonancia. Acá tenemos la mano extendida y al parecer hay estabilidad en el tendón, pero cuando él hace el puño cerrado, ya se ve la inestabilidad, ¿no? Sale el tendón de la lesión y ya la podemos clasificar o denominar como una subluxación intermitente en este caso, del tendón extensor de los dedos. Otra forma de inestabilidad del tendón, una de las muy frecuentes, es a causa de la cápsula anterior, ¿no? Cuando es laxa, que puede ser congénita, como habíamos visto en la imagen previa. Y se ve, pues, acá, si bien la imagen es estática, se puede apreciar que hay bastante inestabilidad a causa de esta cápsula, ¿no? Sea la parte anterior o sea la parte posterior. Asimismo, podemos observar los cambios degenerativos del tendón o desgarros de los tendones. En relación a los cambios degenerativos, no hay una causa específica, pero sí teorías que pueden estar relacionadas. Por ejemplo, ciertos deportes como tenis, como natación, o ciertas labores donde hacen un excesivo uso de ciertas articulaciones y provoca un estado inflamatorio y que podría llegar incluso hasta el desgarro. También puede estar relacionado a constricción del tendón por otro objeto, y también en algunos casos por el uso de corticoides o antiinflamatorios, inyecciones intraarticulares que también podrían provocar estos cambios degenerativos y sobre todo desgarro. ¿Cuáles son los músculos que más van a ser más frecuentemente afectados? Tenemos al supraespinoso, el bíceps, tendón extensor y flexor del codo, tendón patelar y el de Aquiles, que es el más representativo en realidad, el tibial posterior y el flexor largo del pulgar. Entonces, dentro de los cambios degenerativos tenemos a la tendinosis, que está muy asociado a los desgarros parciales, y tenemos a los también desgarros completos, y que muchas veces también a los hallazgos postoperatorios. Pero veamos a la tendinosis. Muchas veces podemos escuchar o revisar el término tendinitis, y en realidad es un término incorrecto porque habla de un proceso inflamatorio, y la tendinosis en realidad es un proceso degenerativo que puede estar causada por causas biomecánicas, como por ejemplo, en el caso del tendón de Aquiles, a veces está lesionado por corredores que hacen un excesivo esfuerzo, por ejemplo, o cuando a ciertos deportes, ¿no? Como lo habíamos mencionado. ¿Qué va a causar, no? ¿Qué es lo que puede ocasionar aquí? Es que no hay una irrigación en ciertas zonas específicas. En el caso del tendón de Aquiles, por ejemplo, es en el tercio medio, que podría haber menor irrigación, y esto va a provocar ciertos parches de mucoides, vacuolas y con un riesgo de desgarro, ¿no? Ecográficamente se va a ver acá como unas zonas hipoecogénicas, como vemos en este corte transversal, y acá también unas zonas hipoecogénicas. Pueden estar acompañados de bursas, ¿no? Usualmente. A veces pueden que sean asintomáticos con síntomas leves o pueden provocar un dolor ya moderado, ¿no? Siempre agravado por la actividad que lo está causando. Otro ejemplo de tendinosis es acá vemos, por ejemplo, un engrosamiento, una degeneración del tendón supraespinoso, y vemos las características ecográficas es que es un tendón hipoecoico y tiene un engrosamiento difuso, ¿no? Como vemos en las imágenes. Básicamente es engrosamiento y la hipoecogenicidad que vemos, ¿no? Ya muy sugestivo de una tendinosis. En este caso, del tendón supraespinoso.
Muchas veces estas tendinosis pueden estar al Doppler, más vascularizados. ¿Qué ocurre cuando está más vascularizado? Se dice que estos pacientes donde encontramos vascularización, como en este caso, esta es la ecografía de un niño, un adolescente de 16 años, un deportista, con una tendinosis, pero se encuentra más vascularización al ecodoppler. Podrían tener una recuperación más pronta, se menciona, ¿no? Por haber más vascularidad. Pero es una teoría, ¿no? Nos ayudaría sobre todo a orientar al manejo para estos pacientes que son afectados, ¿no? Acá también vemos otra imagen, ya por resonancia, por ejemplo, lo que puede observar es en este caso hay una mayor intensidad, y en este caso, por ejemplo, vemos siempre lo que es característico, un engrosamiento y una disminución de una hipocogenicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la tendinosis? Ahora, esta tendinosis puede evolucionar si no es tratada adecuadamente y puede ocasionar desgarros, sean estos parciales, por ejemplo, ¿no? Y estas son las clases imágenes, una imagen de un desgarro, en este caso en el tendón extensor común de los dedos, ¿no? Como observamos acá, y estas imágenes son del mismo paciente, ¿no? Vemos acá esta alteración de la continuidad. En el caso del tendón de Aquiles, por ejemplo, podemos ver también usualmente en el tercio medio lesiones hipoecoicas lineales que nos hacen muy sugestiva de los desgarros también, como se observa en la imagen. Los desgarros pueden ser de acuerdo a las localizaciones, por ejemplo, en este caso es un desgarro parcial y como se ve en la imagen es a nivel de una muesca superior, se ve acá el tendón y la hipocogenicidad en una muesca posterior. Y del mismo modo acá, en esta misma imagen, es muy similar a esta, también se ve esa hipocogenicidad en esta parte de la muesca, en una parte superior, y en la parte longitudinal vemos acá una hipoecogenicidad también. Es otra forma de desgarro donde se ven las lesiones, pero en el centro del tendón, y por ejemplo vemos acá en el medio una hipoecogenicidad mucho mayor, y acá en el centro también, y acá pueden ser estos desgarros, pero de formas lineales. Acá, por ejemplo, es un desgarro parcial del tendón tibial posterior, y tienen estas formas lineales, ¿no? Que pueden presentarse acá. Otra es ya una rotura del tendón, como se observa, ya hay una discontinuidad mucho mayor, y también pueden estar asociados también a la clínica del paciente, ¿no? Ahora, hay roturas de tendones o lesiones tendinosas que pueden osificarse por falta del tratamiento y pueden verse de esta forma, que son unas imágenes hiperecogénicas tortuosas, o también como vemos en la radiografía, ¿no? Y esta imagen ya calcificada, como se ve en la resonancia, ¿no? Que no es lo usual, pero puede también presentarse. Existen casos también de rotura completa del tendón. Acá hay una rotura completa del tendón del cuádriceps. Se muestra claramente una discontinuidad en el tendón, en ambos tendones, esto visto por una resonancia. Acá también rotura completa, en este caso del tendón de Aquiles, y sí, a través del día, sí es evidente observar alteración del tendón. Sin embargo, hay ocasiones en que el edema, los vasos, pueden llegar a ocultar este tipo de lesiones y hace difícil de observar la ruptura del tendón de Aquiles. Y que puede estar una clínica
muy evidente asociada, como que no. Entonces, sí tenemos que considerar en muchos casos usar la resonancia para determinar por los diferentes artefactos que se producen en la ruptura del tendón, por los órganos adyacentes y por los vasos que se presentan y pueden obstruir la visión de una ruptura completa del tendón y no la podemos ver, ¿no? Esta es otra imagen ecográfica donde se ve una ruptura del tendón de Aquiles, pero aquí sí se ve, ¿no? No hay una continuidad en el tendón. Incluso acá ya hay un retraimiento. Otra de las patologías tendinosas son las condiciones inflamatorias. En relación a las condiciones inflamatorias, lo podemos clasificar por paratendinitis, que puede asociarse a bursitis por desgaste, la tenosinovitis y la endosopatía. En relación a la paratendinitis, es más frecuentemente afectada en el tendón de Aquiles. Puede ser una enfermedad silente en realidad, y puede haber tendinosis o no. La paratendinitis es una alteración de la envoltura, recordemos que es de la envoltura del tendón. Está asociado generalmente a artritis seronegativa. Entonces acá observamos en el tendón de Aquiles, acá si bien este paciente puede presentar pocos síntomas, se ve acá una hipoecogensidad, ¿no? Alrededor del tendón, como observamos acá, igual acá, y en este caso está asociado a tenosinovitis, ¿no? Puede estar con tendinosis o no necesariamente tiene que estar presente la tendinosis en los casos de paratendinitis. Otra de las lesiones es la tenosinovitis. En la tenosinovitis vamos a ver imágenes de inflamación del tendón por traumatismos repetidos podría ser, o también está asociado a patologías, puede estar asociado a patologías seronegativas. Acá en esta imagen, por ejemplo, es el dolor agudo de 2 semanas en el dorso de la muñeca, y vemos cómo está hay un aumento de volumen en la mano, ¿no? Entonces, pero eso se traduce en el aumento de la inflamación secundaria de todos estos, aumento de edema y líquido dentro de la vaina del tendón, ¿no? Se imagen cómo está el tendón va lo va a oprimir y puede causar una lesión al tendón, sea por causas o traumatismos de forma repetida. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, el uso excesivo, cuerpos extraños, puede estar asociado a infecciones o artritis. Una clásica de la tenosinovitis es la tenosinovitis del Kervain, ¿no? Entonces vemos acá en la tenosinovitis de Kervain esta envoltura que en verdad está esta lesión que está apretando el tendón y por lo tanto está causando esta lesión que puede estar asociado también a otros órganos adyacentes y produce pues los clásicos síntomas de la tenosinovitis de Kervain. La otra patología son las entesopatías. La entesis es la unión del tendón con el hueso y es ahí donde se va a producir la lesión. Puede estar asociados a espondiloartropatías seronegativas o no, o también a artritis, reumatoidea, gota, y se ve acá una lesión justo en la unión del tendón con la parte ósea, ¿no? Acá se ve la imagen de un engrosamiento, está difuso, no hay unos límites claros, y pues son sugerentes ya de una entesopatía. Finalmente, las tumoraciones son muy raras, no son muy usuales ver neoplasias a nivel del tendón. Sin embargo, es más frecuente ver quistes ganglionares y dentro de los tumores, el tumor de células gigantes.
¿Cómo lo podríamos observar ecográficamente? Lo observamos a través de, generalmente son asintomáticas, pero en la ecografía vemos al tendón que no tiene esta localización habitual, sino que está siendo desplazada, ¿no? Por este tejido. En este caso hay una masa hipocoica de etiología determinar que está adyacente al tendón y que en cierta forma lo está desplazando. No necesariamente puede dar síntomas y dentro de estas, como mencioné, las más frecuentes son los quistes ganglionares y el tumor de células gigantes. Bueno, eso es lo que quería compartir en relación a las patologías de la anatomía y las patologías tendinosas más frecuentes. Agradecería sus preguntas o comentarios.